La idea hoy es compartir un poquito una rendición de cuentas de lo que hemos hecho hasta ahora y cómo estamos mirando para adelante. Yo tenía un profesor en la Escuela de Negocios, creo que también fue profesor de Gabriel y de Silvia, que siempre decía que hay que tener cuidado en esa colisión que hay entre el hoy, la rutina, el día a día y el mañana, porque el hoy siempre le gana al mañana. Las urgencias siempre dominan y a veces dejan de lado lo importante y hay que tener cuidado en la función del directivo, no descuidar el mañana. El hoy de ANCAP, ¿cuál es? ANCAP tiene que cumplir con su misión principal, que es entregar combustibles de la mejor calidad, en la oportunidad y en el tiempo que pide la sociedad, al menor precio posible, sin descuidar el patrimonio de los uruguayos, que son los accionistas de la empresa. En estos últimos años voy a puntualizar algunos cambios, algunas cosas que hicimos diferente a lo que se venía haciendo, que me parece que es importante que destaquemos, porque a veces las cosas que no se ven son las que tienen más impacto en la gestión y en los resultados. El primer punto que se me viene a la mente es el cambio en el modelo asistencialista que había en Bella Unión, que se transformó en un modelo de eficiencia que tiene como resultado que el año pasado, por primera vez en la historia, ningún productor haya generado deuda con ALUR. La eficiencia fue tan grande, subió de alrededor de 6.000 y poco kilos de azúcar por hectárea a más de 8.600. Y eso es simplemente poner en práctica los incentivos correctos. También salimos de contratos históricos en el mercado del supergas que ponían a ANCAP en una situación no solamente débil, sino compleja de resolver, que no apuntaba a una claridad en el mercado ni facilitaba el accionar de los actores. Y eso tuvo como consecuencia que ANCAP recibiera mejores condiciones de alquiler y que Duxa, por ejemplo, esté lanzando promociones comerciales igual que hacían sus competidores hasta ahora y que Duxa no lo podía hacer. Eso también permitió empezar a focalizar el subsidio del supergas, que desde el 1 de enero de este año lo asume enteramente ANCAP a su costo, ¿sí?, para llegar a 300.000 hogares más carenciados con un producto realmente más barato que para el resto. También hubo un cambio en la gobernanza de las empresas vinculadas. Todo el tema de las sociedades vinculadas a las empresas del Estado fue un tema de campañas electorales, de discusión, de realmente controversia. En ANCAP hemos optado por un modelo de gobernanza que tiene un directorio unificado, un directorio que son los mismos miembros en los directorios de las empresas, y hemos concentrado todos los procesos que estaban repetidos en las 3 empresas más grandes del grupo, ALUR, Duxa y Cemento del Plata, en una cuarta empresa que se transformó en un centro de servicios compartidos, cuyo propósito es brindar los servicios y por lo tanto ya lo hace de forma más eficiente y optimizando los recursos existentes. Eso supuso el cambio de empresa de 160 personas aproximadamente y la concentración en una única empresa de 23 procesos de negocio. También generamos las primeras exportaciones de aceite vegetal y de biodiesel, posicionando a ALUR como un actor relevante en el mercado sudamericano en el suministro de estos insumos energéticos. También, por primera vez en la historia, logramos asignar todos los bloques petroleros en el mar. Nunca antes Uruguay había tenido el cartón lleno de de empresas petroleras interesadas en investigar nuestro mar territorial, y también hemos lanzado el proceso de rescate del Portland a través de un proceso de asociación que en unas semanas empezará a finalizar. Esto está acompañado con resultados. Aquí les muestro, obviamente no pretendo que lean los números, pero aquí les muestro el resultado operativo de ANCAP, que en el año 2020, a pesar de todo lo que pasó, el resultado operativo de ANCAP fue positivo en 30 y pico millones de dólares, 100 y pocos millones de dólares en el 2021, 133 millones de dólares en el 2022. O sea, hicimos todo eso, encima de todo damos resultados positivos. En el primer trimestre del 2023 se repite la historia, 46 millones de dólares de resultado operativo positivo, y esos 46 millones de dólares se desglosan por negocio, como ustedes ven en esta gráfica, que es la misma gráfica que pueden verse en los años anteriores, que básicamente lo que dice es así. ANCAP en el mercado monopólico está en un equilibrio, ¿sí? Ahí hay 10 millones de dólares de pérdida en el primer trimestre en 800, 900 millones de dólares de facturación, ¿sí? Está en equilibrio, la ganancia viene dada por los negocios en competencia en los que participa ANCAP, en donde no tiene restricción de precio, alguna venta excepcional a UTE y otros. El mercado de lubricantes es un mercado chico, pero genera una ganancia
que por unidad vendida termina siendo de los negocios más atractivos que tiene ANCAP. Hay un tema estructural en la producción de Portland, ¿sí? El negocio de producción de Portland estructural y categóricamente sigue dando pérdida, no tiene solución. Y eso suma los 46 millones de dólares de ganancia operativa. A esa ganancia operativa hay que sumarle también la contribución de las empresas vinculadas a ANCAP, donde obviamente se destaca Duxa, que tiene un sistema regulado que le asegura un determinado margen positivo y holgado para sus ventas, donde está Alur, donde se ve en un cierto equilibrio, producto de que Alur desde el año 2021 ya no recibe un margen comercial como recibía hasta el momento excesivo, sino que tiene una retribución justa, y de nuevo aparece el rojo en Cementos del Plata, que es la comercializadora de cemento del Cal, donde, como ya he dicho, hay un tema estructural. Ese resultado operativo de ANCAP, más el resultado de las empresas vinculadas, más los resultados financieros, más los impuestos o menos los impuestos, en el primer trimestre arroja un resultado neto para ANCAP de 73 millones de dólares. Ese es el resultado última línea del grupo ANCAP. Pero ese resultado se vio afectado porque en el primer trimestre ANCAP cobró por debajo del precio de mercado a razón de 23 millones de dólares. O sea, si volvemos para atrás en la primera columna roja, los 10 millones de dólares de pérdida en el mercado monopólico, que es donde se aplican los precios administrados por el Poder Ejecutivo, ANCAP perfectamente podría haber dado una ganancia de 13 millones de dólares. Más 10, menos 10, en definitiva sigue siendo equilibrio, y la conclusión más importante, y que quiero que se lleven, es que el sistema que administra el Poder Ejecutivo de precios de los combustibles en base a la paridad de importación es un sistema que asegura que ANCAP no está capturando la renta monopólica. ANCAP está volcando a la sociedad sus ganancias extraordinarias y ANCAP está teniendo aún resultados en equilibrio en el mercado monopólico y compensados por resultados positivos del resto de los negocios. Si hacemos un resumen de los últimos 3 años y un trimestre, a nivel de última línea de ANCAP, el primer año resultó con una pérdida de 12 millones de dólares, producto básicamente de la diferencia de cambio, pero arrancando de un resultado operativo positivo. Y en ese año, la verdad que los precios de mercado estuvieron tan distorsionados. Recuerden que en el año 2020 el crudo en Estados Unidos estaba a precios negativos. Las empresas pagaban porque le sacaran el crudo. Pero en ese año, utilizando la misma metodología que se empezó a aplicar desde el 2021, ANCAP cobró la sociedad 50 millones de dólares de más de los combustibles. Todos sabemos lo que pasó en el 2020, es un año bastante atípico. Pero desde que se aplica la metodología del PPI, ANCAP a última línea dio ganancias muy interesantes y encima de todo resignó ingresos. Y el resumen del periodo, incluyendo el año 2020, es que el resultado acumulado de ANCAP fue de 300 millones de dólares, 312 millones de dólares. Se pagaron deudas con la CAF contraídas después de la capitalización del 2015 por 68 millones de dólares y ANCAP resignó de cobrar, o ANCAP cobró de menos a la sociedad, o la sociedad pagó de menos por los combustibles, 368 millones de dólares. Esos 368 millones de dólares son 420 millones de dólares si contamos desde que se empezó a aplicar la LUC, la metodología de la paridad de importación, hasta el día de hoy. Es una cifra más que significativa sin haber deteriorado el presupuesto de ANCAP o el patrimonio de ANCAP. Por lo tanto, podemos decir que ANCAP con la misión principal viene cumpliendo, pero el desafío es mirar para adelante, porque no podemos descuidar el porvenir, no podemos pensar solamente el hoy, porque si el hoy nos atrapa, no hay futuro. Y para eso ANCAP ha asumido el rol de ser responsable de la parte que le corresponde en la transición energética del país. Y para eso ha tomado como bandera salir a promocionar la marca país de la energía para atraer las inversiones privadas al mundo de la energía. ¿Cómo pensamos hacer eso? ¿Cómo estamos haciendo eso? Básicamente a partir de una visión, que es transformarnos de ser una refinadora de petróleo pequeña, insignificante, a ser una empresa de energía sustentable, proyectada al mundo y ser agente del Estado para atraer a inversores privados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una estrategia de 4 pilares. Una que es lo que hacemos lo tenemos que hacer bien, otra es tenemos que cambiar la carga que alimenta nuestra refinería de petróleo por algo que no sea petróleo, tenemos que trabajar en la línea de los combustibles sintéticos y tenemos que promover la producción de hidrógeno verde en el mar. Sobre lo que hacemos, todos conocen ANCAP y todos saben la omnipresencia que tienen las empresas públicas y en particular ANCAP. Desde la llegada del crudo
a la boya petrolera de José Ignacio hasta la estación de servicio, todas las operaciones de ANCAP están regidas prácticamente por un axioma, y es que tienen que ser muy eficientes, tienen que consumir cada vez menos energía y tenemos que sustituir la fuente de energía. A tal punto que más de 50 estaciones de servicio con el sello ANCAP del país tienen paneles solares que producen energía eléctrica para el consumo de la propia estación. O sea, eso ya lo estamos haciendo. Con respecto a la exploración y producción de petróleo y gas en el mar, lo primero que hay que decir es que hay que desmitificar el tema de que el petróleo y el gas se están acabando en el mar, a tal punto que la Unión Europea reconoce al gas natural no solamente como el energético de la transición, sino que además que a nivel de las inversiones lo considera como un energético verde. Está promoviendo la producción de gas natural en el mundo porque se necesita energía. Para que la energía sea sustentable y la energía sea accesible a todos, primero tiene que haber energía. Y lo que no tenemos son fuentes suficientes de energía. Entonces, hay formas y formas de producir petróleo y gas en el mundo. Las regulaciones, las estipulaciones que ponen nuestros contratos petroleros apuntan a que Uruguay, en caso de que haya un descubrimiento en los próximos 10, 15 años, tiene la potencialidad de producir con la mínima intensidad de carbono posible, como hacen Noruega, Emiratos Árabes Unidos o Qatar. ¿Y por qué albergamos esta esperanza? Porque hace 150 millones de años, África y América en un solo continente. Y las zonas lacustrinas que estaban en lo que hoy es Namibia o Uruguay eran comunes, eran las mismas, y la roca generadora que está presente en los sistemas petroleros de Namibia es la misma roca que existe en nuestra geología y por lo tanto alienta la probabilidad, no certeza, probabilidad, alta pero probabilidad al fin, de que tengamos sistemas petroleros activos en el mar. Pero también tenemos que trabajar en los combustibles alternativos y aprovechar la posición que tiene el grupo ANCAP en oleaginosas y en la molienda de oleaginosas para generar alternativas a la alimentación de la refinería que junto con hidrógeno gris, azul o verde produzcan combustibles sustentables. También estamos trabajando en los combustibles sintéticos, donde el ejemplo más contundente es el anuncio hecho por el presidente de la República semanas atrás en Paysandú para la inversión de 4.000 millones de dólares en una planta que va a producir gasolina sintética. Pero además estamos trabajando en el offshore y estamos trabajando sobre la base de modelos de negocios similares a los que las empresas petroleras ya reconocen en el mundo y son las empresas petroleras las que están impulsando las grandes inversiones en energías renovables. Pues son las que tienen la capacidad, son las que tienen la tecnología, son las que tienen la aversión al riesgo mínimo para encarar este tipo de proyectos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el potencial eólico en el offshore es grande y la producción de hidrógeno a partir de sol y viento en el mar es posible y puede ser rentable en unos años. ¿Qué similitudes tienen con otras operaciones? Muchas. Son operaciones complejas que ya existen y así como se puede tener una plataforma petrolera para producir petróleo y gas en el mar, puede haber una plataforma que tenga un electrolizador, puede haber una plataforma, ya hay plataformas que tienen subestaciones eléctricas para recoger la energía de una malla de aerogeneradores y hay una simbiosis, hay una complementación ideal entre el hidrógeno y el gas natural. ¿Cómo se maneja esto con la estrategia ambiental del país? En un todo. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo porque, decías recién, necesitamos energía. Necesitamos asegurar el acceso a la energía. Y más vale que haya países como Uruguay que puedan ser proveedores de energías más limpias que sustituyan, por ejemplo, el consumo de carbón para generación eléctrica en China o en Europa. Y en el caso de Uruguay, la estrategia para el offshore, la estrategia para el mar, está basada que se resume en este mapa que estamos viendo, donde las líneas amarillas denotan los bloques petroleros que ya están asignados, ¿sí? Las zonas irregulares son los prospectos geológicos identificados. Los polígonos celestes son los bloques de hidrógeno que tenemos identificados y que vamos a licitar a final de este año. Y las zonas rayadas son las zonas de alta prioridad ambiental. Estamos trabajando con el Ministerio de Industria, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para hacer una reglamentación que contemple y que complemente unas acciones con otras. Hace 2 años que los profesionales de ANCAP, los gerentes de ANCAP, incluso los directores de ANCAP, venimos recorriendo el mundo y el señor Abuchaga recién decía de su satisfacción de este evento en Madrid. Y es lo que nosotros recogemos cuando participamos en el evento del mundo.
Hace unos meses participamos con el ministro Paganini en Berlín, donde la estrella en determinadas circunstancias era Uruguay. Y el ministro Paganini era tratado como un ministro de la Unión Europea, en ese sentido. Bueno, ese jefe. Pero no es una cuestión de personas, es una cuestión de país. El respeto, el reconocimiento, el prestigio que tiene el país en el exterior es altísimo. Es altísimo. Y eso es lo que estamos recogiendo y estamos construyendo una marca que es atractiva y confiable para atraer a inversores. Por eso puedo decir, en resumen, creo que ANCAP está cumpliendo con su misión principal y además ANCAP está mirando al futuro. Muchas gracias.